Buenas tardes, muchas gracias, don Luis. Saludos a Manrique y a todos ustedes que han estado estos días analizando la práctica y haciendo del Código Procesal Contencioso Administrativo en sus 10 años y haciendo propuestas para mejorar con base en esa práctica y en ese ejercicio. Nos corresponde conversar sobre el recurso de casación. Ustedes, conocen que el Código Procesal Contencioso Administrativo introduce la oralidad y las audiencias en el proceso contencioso, tal como va a ocurrir o como ha ocurrido ya también en lo laboral y ocurrirá a partir de octubre en lo civil. También en esa estructura que se planteó, se eliminó la segunda instancia y la primera instancia se trasladó de un juez único a un tribunal, a 3 jueces. En la materia penal ya teníamos tribunales en donde la decisión de esa primera resolución iba a ser también dada por 3 jueces. Recuerdan ustedes que posteriormente, y también se eliminó en lo penal, una segunda instancia y se creó un recurso de casación que iba a ser más flexible, porque se establecía que la decisión iba a ser dada por 3 jueces. 3 jueces garantizaban una mejor decisión, porque el colegio de jueces iba a permitir que hubiera un contradictorio interno, de manera que en esa discusión se lograra atinar y dar una mayor justicia y calidad a esa resolución. Eran 3. Antes era un juez, 3 de apelación y 5 en casación. 5 y 3, 8, 9. Pasamos de un juez a 3 jueces y casación, son 5 y 3, 8. 3 personas decidiendo el caso. En ese sentido, entonces, la idea era que la casación no fuera tan rigurosa ni tan técnica, sino que tuviera alguna flexibilidad, porque desde luego que cada una de las partes va a mantener el interés en que esa decisión que le afecte sea revisado. Recordemos solamente para ubicar que el recurso de casación en sus orígenes tiene como un objetivo el establecer la correcta aplicación de la ley y la unificación de la jurisprudencia. En ese sentido, entonces, era una intervención política del Parlamento para controlar la aplicación de la ley por parte del juez. Y más hacia atrás, desde luego que ustedes recuerdan, que era el rey el que tenía esas posibilidades de establecer la correcta aplicación y decisión del caso concreto. Y más atrás era Dios. Y eso lo pueden ustedes, ahora que está de moda Sapiens y Homo Deus, lo pueden ver en ese
en ese libro que está siendo discutido en muchos ambientes. Bueno, en el caso nuestro, se crea para lo contencioso administrativo, entonces, un tribunal y una revisión ante una sala de casación, con un recurso de casación que tiene alguna flexibilización. Porque también el recurso de casación es técnico y el recurso de casación también necesita requisitos de admisibilidad para poder ser conocido por el fondo. Y teníamos también entonces, o tenemos también, causales que son procesales y causales de fondo. Y se unifican las causales de fondo, aunque establecemos la posibilidad de que haya entonces un cuestionamiento de los hechos, estableciendo si hay o no una buena o mala aplicación, o más bien interpretación y valoración de la prueba, y eventualmente una afectación del derecho de fondo. Y también entonces una indebida aplicación o mala aplicación de la norma para el caso concreto. Pero también exige, entonces, y lo que se elimina es, en el recurso de casación de lo contencioso, y ahora también se hace en el nuevo recurso de casación de lo civil, es eliminar la necesidad de mencionar la norma que está siendo aplicada, porque ahí está, en la sentencia que vamos a revisar. Y eliminar también la necesidad de mencionar la norma que establece el valor de la prueba. A estas alturas parece que eso fue un cambio que no fue muy drástico, porque también la norma procesal contencioso establece la necesidad de que el recurso de casación haga que establezca necesariamente tiene que explicar cuál es el error de hecho o cuál es la argumentación fáctica y cuál es la argumentación de derecho o jurídica que respalda el cuestionamiento que está haciendo a la sentencia. Para ubicarnos en esto, tenemos una demanda y una contestación. En la demanda usted establece una pretensión. En la demanda usted le solicita al juez que le reconozca un derecho en donde usted establece cuáles son los hechos que usted estima que deben ser reconocidos y el respaldo jurídico y la argumentación de lo que usted está solicitando. Y la contestación de la demanda eventualmente podría ser rechazando esa pretensión y ofreciendo prueba en el sentido de que aquellos hechos son otros y que no deberían de ser establecidos o declarados así por parte del juez. Entonces, y se dicta una sentencia. La sentencia lo que establece es considerando hechos probados, hechos no probados si existen, la norma y el razonamiento jurídico para tener por demostrado o para poner por decidido el asunto de acuerdo la norma aplicable a ese asunto. Y el por tanto, ¿qué es lo que vamos a ejecutar? En el recurso de casación, entonces lo que va a hacer
El interesado, perjudicado con esa decisión, es atacar esa sentencia. Y el recurso de casación, entonces, lo que va a indicar, lo que va a plantear es que aquellos hechos demostrados realmente no tienen sustento y no tienen respaldo en la prueba que fue analizada, aportada por las partes y analizada por el juez, o que la norma jurídica que está siendo aplicada no corresponde o fue interpretada mal o hubo alguna mala valoración de los hechos, derecho, y entonces existe alguna inconsistencia que debe ser entonces corregida. Pero esa gestión que hace el abogado tiene que ser clara, tiene que ser específica, tiene que ser el respaldo jurídico o el respaldo o el ataque a los hechos y la valoración que se hace tiene que ser muy clara. Ese recurso de casación, para que sea admitido, entonces tiene que tener esos requisitos, es decir, tiene que tener claridad, tiene que convencer al juez de que efectivamente aquella sentencia que se va a revisar tiene aquel error o que está aplicando mal aquella ley. Y entonces esos razonamientos, esos argumentos tienen que ser claros y tienen que ser vastos, no extensos. La extensión a veces más bien nos produce alguna confusión, pero sí tienen que ser concretos. Y sí tiene que indicarse cuál es la norma para poder tener el sustento jurídico que se requiere para atacar la sentencia que eventualmente es errónea. Nosotros tenemos alrededor de 600, 700 expedientes de recursos de casación y rechazamos alrededor de la mitad de esos asuntos, un poco más del 50% de esos asuntos, porque no tienen requisitos, porque no son claros, porque no mencionan la norma. Pero hay alguna falta de cuidado en la confección de ese recurso y por eso se rechaza. Pero se rechaza porque no es posible deducir de lo planteado cuál es el error que se ataca. ¿Qué es lo que se está argumentando? Entonces, desde luego que nosotros, por el principio dispositivo, no podemos sustituir la voluntad de la parte, no podemos, afectando el principio de igualdad entre las partes, solicitarle a quien plantea el recurso y tiene esa omisión, decirle que corrija. Tenemos discusiones sobre eso, porque hay algunos criterios de que eventualmente el recurso de casación en lo contencioso tiene respaldo en el sentido de que eventualmente sí se pueda solicitar esas correcciones. A mí me parece que eso no es posible porque entonces sería ir más allá de la voluntad de la parte, sustituirla y afectar entonces el derecho de esa parte, la igualdad de trato y eventualmente la imparcialidad. En este recurso de casación, esos que son admitidos, el 70, eso varía,
70, 90% de los asuntos son rechazados por el fondo, de manera que se mantiene la decisión que está siendo revisada. En este híbrido que tenemos, sí me parece que es posible y es necesario tratar de establecer alguna mayor flexibilidad, porque es la única oportunidad, el recurso ante la sala de casación que tiene el interesado para que se revise la decisión. Estoy completamente claro de que los jueces cometemos errores, de que precisamente el proceso establece instancias de revisión porque se cometen errores y es necesario revisar. Pero también me parece necesario que en este híbrido que es recurso de casación y segunda instancia, es necesario mantener para el recurso de casación los objetivos originales del recurso de casación, de que tenga la decisión de establecer la correcta interpretación y aplicación de la ley y también la unificación de la jurisprudencia. Los jueces tienen autonomía, tienen libertad para aplicar la ley en el caso concreto. Y cada uno de ellos tiene la posibilidad, respaldo jurídico completo en doctrina y en ley, de interpretar la norma y aplicar la norma. Entonces tenemos la posibilidad de tener múltiples interpretaciones. Y la multiplicidad de interpretaciones y la multiplicidad de decisiones diversas para casos semejantes crea inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica crea desorden. Y la inseguridad jurídica crea violencia. Porque si a usted interesado en la resolución de un asunto le resuelven el mismo de manera diferente, usted se cuestiona, ¿por qué el asunto, si era igual o semejante al de a mí que soy B, me lo resuelven diferente? Y eso puede llegar hasta situaciones de violencia. Y los tribunales de justicia lo que pretenden resolver son conflictos para establecer orden y para dar paz y para que haya bienestar y que haya posibilidades de desarrollo y que todos trabajemos y que logremos ingresos y que tengamos entonces oportunidades de que con los ingresos y que con el trabajo logremos felicidad y bienestar. Porque si los tribunales de justicia no servimos para eso, desde luego que ese no es el objetivo. Se perdió el objetivo si los tribunales de justicia no logramos establecer seguridad jurídica ni restablecer derechos violados. Y entonces, en ese sentido, hay que tratar de ver de qué manera esto se logra. En algún momento, nosotros creamos, desde luego que esto hay que hacerlo con alguna celeridad, y desde luego que también estamos en eso enterados todos, de que hay un enlentecimiento grave en la resolución de los asuntos en casación. Porque una de las ventajas de toda esta nueva estructura procesal era precisamente lograr celeridad y efectivamente se ha llegado a nuevas velocidades que sí han sido en beneficio, porque los tribunales contenciosos han logrado resolver asuntos con mayor rapidez y la eliminación de la segunda instancia ha contribuido a esto de una forma importante. Y en estos 10 años yo no he visto críticas
esenciales ni importantes contra esa estructura, pero sí tenemos un problema en casación en donde se ha enlentecido esa decisión. Y eso hay que tratar de enfrentarlo de alguna manera. En algún momento se creó un tribunal de casación, como lo fue en penal, que se crearon tribunales de casación y la sala de casación. Y los tribunales penales de casación y la sala de casación empezaron a tener criterios y sentencias contradictorias. Y los tribunales penales cuestionaban las decisiones de la sala. Y hubo diversidad de opiniones y de decisiones y de interpretaciones de la ley. Y se creó una situación de inseguridad que a raíz de la decisión de la Corte Interamericana y una ley posterior eliminó los tribunales de casación, se convirtieron en tribunales de apelación, que era lo que estaba exigiendo la Corte Interamericana, y la volvió el recurso de casación a estar concentrado en la sala penal. En lo contencioso se creó tribunal también de casación y la sala, y se dividieron los asuntos que iba a conocer uno y otro tribunal. Hubo una decisión para mantener toda la casación en la sala. Los asuntos que iba a conocer el tribunal de casación se mantuvieron en la sala que actúa como tribunal y los asuntos de la sala que le correspondían. En ese sentido, yo sí creo que esta fue una decisión positiva porque evita la diversidad de resoluciones, mantiene la unificación de la decisión y mantiene la unificación de la interpretación de la ley. Pero hay que enfrentar de alguna u otra manera la tardanza por el número de asuntos que se encuentran y también el rechazo de la mitad de esas solicitudes de revisión. Sobre todo porque a partir de octubre, la Sala Primera también tendrá el recurso de casación de lo civil en forma semejante a lo contencioso ante la eliminación de la segunda instancia en lo civil, y es esperable que el número de asuntos se eleve, el número de asuntos que llegarán en lo civil. Que los 600 o 700 expedientes que llegan de lo contencioso se producen por 3.000 expedientes. Pero en lo civil había 80.000 asuntos. Y en los tribunales de segunda instancia, con posibilidades de llegar o de necesitar una revisión, en una primera investigación que hicimos, había 8.000 expedientes en segunda instancia en los tribunales de segunda instancia civiles, que se eliminan y que pasarían directamente a la sala. Entonces, ¿hay alguna? No es alguna. Hay preocupación porque tenemos que enfrentar esos números. Yo sí creo también que la sentencia de casación, y he visto que el procesal civil introduce alguna modificación a la forma de casación, de sentencia, que hay que tratar de aprovechar con el objeto de que la resolución de casación, que la admisión introduzca alguna mayor flexibilidad, pero que esa decisión
de casación sea más sencilla, más concreta, más corta, más puntual, con el objeto de que efectivamente se logre aumentar el número de asuntos resueltos, mayor cantidad sin disminuir calidad. Lo cierto es que los recursos de casación y el objeto de casación en la mayoría de los asuntos es repetitivo, en el sentido de que ya existen decisiones anteriores semejantes, que ya existe jurisprudencia, que ya existe un análisis de ese mismo objeto discutido. De manera que esos nuevos asuntos podrían ser resueltos de acuerdo con los antecedentes. Y efectivamente hacer una sentencia de mayor calado, de mayor entidad, de mayor profundidad, de mayor extensión, cuando así se ha planteado un asunto nuevo, que innove, que sea diferente, que trate de introducir algún cambio y que requiera efectivamente ese mayor tratamiento. También creo que es necesario que nosotros tengamos un mayor uso de lo que es tecnologías de la información e inteligencia artificial y Big Data. Creo que el uso de esas nuevas tecnologías nos pueden permitir llegar con mayor rapidez a esas decisiones y a esas búsquedas que en algunos momentos, y también esa variabilidad que tenemos, los 5 en la sala, porque también tenemos alguna variación que hay que corregir, que es natural, que es común, pero que hay que hacer un esfuerzo, y precisamente el proceso tiene también como un objetivo que efectivamente las decisiones tengan esa regularidad y tengan también esa celeridad, y que se garantice la objetividad y que se garantice el hecho respecto a la prueba y que se garantice la decisión respecto a la norma. El proceso tiene ese objetivo también, porque acordémonos que el proceso no es ni más ni menos que una herramienta para aplicar un derecho de fondo, y que el proceso no es ni más ni menos que un método para que ese tercero imparcial pueda oír a las dos partes en igualdad de condiciones, con imparcialidad, y aplique la ley que corresponde. Tiene como objetivo que sean oídas las partes y que sea la decisión correcta. Y tiene también como garantía de independencia, y de independencia también respecto al mismo juez, porque el juez debe ser objetivo cuando vierte la decisión, porque el juez también tiene cultura y tiene tradiciones y tiene prejuicios y tiene intereses, y no se pueden verter en esa sentencia que es de las dos partes. Y en ese sentido, entonces, el proceso también tiene ese objetivo. Esta oportunidad de conversar sobre estos asuntos es necesaria al cabo de 10 años. Me imagino que todos estos días han sido muy ricos para lograr información de manera que se pueda mejorar la tramitación y que se pueda
decidir mejor en beneficio de cada una de las personas que acuden a tribunales o a cualquier otra jurisdicción con el objeto de que se resuelva su asunto. Creo que podría dejar ahí. Muchas gracias y felicitaciones a los que han participado y a todos los que han asistido, porque definitivamente estas cosas son necesarias, esta conversaciones, esta cooperación, esta colaboración es indispensable para poder hacer cosas en beneficio de todos. Gracias.